Buenos días. Buenos días. Sean bienvenidos. Vamos a seguir sobre nuestros estudios acerca de la iglesia, edificados sobre la roca. Habíamos hablado ya sobre el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, y hoy vamos a hablar sobre la iglesia viva. En algunas iglesias parece haber poca expectativa sobre el hecho de que las personas crezcan en el conocimiento de Cristo, en la obediencia y en compartir el Evangelio con otros. En vez de esto, las vidas de los miembros están en un piloto automático espiritual. El cristianismo es una etiqueta social en lugar de una fe vibrante y activa. Tristemente, estas iglesias son muy comunes. Pero esta clase de religión nominal y estancada no debería caracterizar a una iglesia. El Nuevo Testamento presenta la imagen opuesta. Vamos a orar para comenzar. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos en tu día santo, Señor, como tu pueblo, como tu cuerpo, para congregarnos, Señor, para escuchar tu palabra, para adorar tu santo nombre. Te pedimos, Dios, que el mensaje de hoy, que es tu palabra, Señor, sea tocando cada corazón en este lugar, transformando nuestras mentes para hacernos entender y actuar, Señor, como una iglesia viva, como una iglesia que crece, como una iglesia que se edifica los unos a los otros, como una iglesia en donde nos amamos los unos a los otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La idea principal del estudio de hoy es que la iglesia es un organismo vivo, compuesto de cristianos espiritualmente vivos y en crecimiento. Por lo tanto, los miembros de las iglesias locales deberían animar y equipar a otros miembros esperando que estos crezcan espiritualmente. Para comprender la naturaleza de la iglesia como un organismo vivo, lleno del Espíritu, necesitamos entender la historia de las relaciones de Dios con su pueblo. Cuando Dios libertó a Israel de la esclavitud de Egipto, le dio su ley. Sin embargo, por siglos Israel desobedeció la ley de Dios, dándole la espalda y sirviendo a dioses falsos. Al final Dios los castigó, expulsándolos de la tierra que Él les había dado. Pero en Jeremías 31, del 31 al 34, Dios dice a su pueblo. Vamos a leer Jeremías 31, versículos del 31 al 34. Dice así la palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Este nuevo pacto difiere del antiguo en que la ley será escrita en los corazones de las personas, capacitándolas para guardarla, como lo dice el versículo 33. Todo el pueblo de Dios conocerá al Señor personalmente, como lo dice el versículo 34, y Dios perdonará sus pecados de manera decisiva y final, versículo 34. En Lucas 22:20, Jesús explica que su muerte sacrificial trae este nuevo pacto, sobre el cual Jeremías habló. La iglesia entonces es el pueblo del nuevo pacto. Estamos unidos a Cristo por fe. Nuestros pecados han sido perdonados. Conocemos al Señor y tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones.
para que podamos obedecerla por el poder del Espíritu Santo. Dadas las realidades de este nuevo pacto, primero, nadie puede ser cristiano y nunca crecer espiritualmente. Ser miembro del nuevo pacto implica tener la ley de Dios escrita en nuestros corazones y su espíritu en nosotros, como lo dice Ezequías 36:27, permitiéndonos vivir una vida cada vez más santa. Ezequías 33:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Segundo, esto no significa que cada día de nuestras vidas se caracterizará por un crecimiento notorio y dramático. Algunos días, semanas y meses serán mejores que otros, pero el crecimiento espiritual debería ser la tendencia general de nuestras vidas en el transcurso de los años. Los pasajes del Nuevo Testamento que hablan sobre la disciplina en la iglesia nos enseñan a esperar que no todo el que profesa el nombre de Cristo en la iglesia es necesariamente cristiano. Al mismo tiempo, vemos a lo largo del Nuevo Testamento que la iglesia es un cuerpo vivo en crecimiento. En 1 de Pedro 2:5, Pedro escribe: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en Efesios 4:16 Pablo escribe: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estos pasajes transmiten la expectativa de que cada miembro de la iglesia crecerá espiritualmente y contribuirá al crecimiento de todo el cuerpo de la iglesia. Pedro espera que cada creyente ofrezca sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios, y Pablo dice que el cuerpo crece a través de la contribución de cada miembro en particular. Este crecimiento no sucede por nosotros mismos. Más bien los cristianos crecemos juntos, conforme cada miembro contribuye al crecimiento del cuerpo. Hemos visto que el nuevo pacto de Dios crea una iglesia compuesta de cristianos genuinos que crecen. Ahora pasaremos el resto del estudio enfocados en la imagen de una iglesia viva en crecimiento, la cual Pablo expone en 1 de Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 10. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando Pablo predicó el Evangelio a los tesalonicenses, ellos lo recibieron en medio de mucha aflicción, pero aún así respondieron con gozo. Versículo 6. Esto significa que gozosamente abrazaron el Evangelio a pesar de que fueron perseguidos por su fe. Además, se volvieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 9. Un verdadero cristiano comienza una nueva vida de confianza en Cristo, apartándose del pecado y obedeciendo a Dios de corazón. Un cristiano nominal puede tener la apariencia de estas cosas, pero su corazón no ha sido verdaderamente cambiado. Con el tiempo, esa falta de un corazón cambiado se manifestará en un fracaso a la hora de crecer espiritualmente. Pablo atribuye sus respuestas al poder del Espíritu Santo, versículos 5 y 6. Esto no deja espacio para la jactancia nuestra, porque la salvación depende completamente de la gracia de Dios y de su poder. El hecho de que los tesalonicenses recibieron el Evangelio bajo mucha aflicción testifica de la genuinidad de su fe, porque muestra que estuvieron dispuestos a sufrir por la causa de Cristo tan pronto cuando recibieron el Evangelio. Cuando fueron confrontados inmediatamente por el sufrimiento por la causa de Cristo, escogieron creer y sufrir antes que acomodarse, rechazando a Cristo. En consecuencia, el precio que pagaron por ser cristianos testifica que su fe era genuina. La fe de los tesalonicenses los motivaba a, primero, a las obras de fe y las labores de amor, según el versículo 3, a proclamar el Evangelio, versículo 8, a servir al Dios verdadero, versículo 9, y a esperar el regreso de Cristo, versículo 10. Si percibes una falta de gozo, una falta de convicción, una falta de alejamiento de los ídolos en tu propia vida, la solución es confiar en Cristo. Aférrate a Él por fe. En vez de desesperarte, vuélvete a Cristo con fe, porque Él es un Salvador para los pecadores. Como vimos en Jeremías 31, en Efesios 4 y en 1 de Tesalonicenses 1, la Escritura enseña que las iglesias deben ser cuerpos vivos, llenos de cristianos genuinos que crecen. A la luz de esto, nosotros como miembros de iglesia deberíamos esperar que otros miembros de la iglesia crezcan espiritualmente y deberíamos animarlos a ese crecimiento. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos alumbra, Señor, que nos hace entender tu voluntad para tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia viva, esa iglesia que crece, Padre, esa iglesia que siempre está buscando de ti, que siempre está aprendiendo más de ti, que siempre está anhelando conocerte y anhelando tu venida, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser esa iglesia que cada vez es más santa, que tu Espíritu Santo la santifica todo el tiempo, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes a estudiar tu palabra, a pasar tiempo en oración, Señor, a congregarnos, Señor, fielmente, a alabar tu santo nombre, para que tú mismo, Señor, nos des crecimiento espiritual, nos des madurez, Padre, porque queremos ser más cada día como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que esta iglesia sea una iglesia viva, una iglesia que se ama, una iglesia que se disciplina, una iglesia que siempre está aprendiendo más de ti, Señor. Ayuda, Padre, a que esta iglesia se enamore de tu Hijo Jesucristo, que nuestras mentes y nuestros corazones se desborden, Señor, hacia tu Hijo y hacia tu palabra. Padre, te rogamos por esta iglesia, Señor, porque queremos que nos trates como a hijos, Señor. Queremos recibir tanto tu disciplina, Señor, como tus bendiciones, porque así, Señor, sabemos que somos tus hijos y sabemos que somos amados por ti, Padre.
Ayúdanos a crecer, a madurar espiritualmente. Ayúdanos, Padre, a buscar un mentor y a ser mentor de alguien, porque así podemos crecer, Señor, como un cuerpo. Y, Señor, ayúdanos también a que en nuestras mentes, Señor, y en nuestros corazones esté, Dios, nuestra unidad como iglesia, de que pertenecemos a un cuerpo, de que no podemos ser cristianos solitarios, Señor, sino que necesitamos de los unos y de los otros, porque cada uno, conforme a sus dones que tú nos has dado, podemos ir edificándonos en amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.